¿Sabías que alrededor del 10% de la población de todo el mundo experimenta a lo largo de su vida alguna fobia específica? Hay un montón tipificadas, aunque podemos decir que algunas son más limitantes que otras. Seguro que muchas te suenan, has oído o leído hablar sobre ellas, como la agorafobia, la claustrofobia, la fobia a volar o a algunos animales, que son bastante habituales. Las fobias suelen comenzar en la infancia o la adolescencia y están ligadas normalmente a experiencias traumáticas. En este episodio del podcast Hemisferio Izquierdo vamos a descubrir cómo la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a entenderlas, a saber por qué estamos así y sobre todo a superar nuestros miedos. Hola, soy Judith Izquierdo y esto es Hemisferio Izquierdo, el podcast de Psiquia. Hola Marta Fox, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Muy bien, hoy vamos a hablar de fobias. Si te parece podemos hacer como una introducción a este campo porque es muy amplio, ¿no? Hay como muchas cosas específicas, pero a mí me gustaría tratarlo, lo hemos planteado porque hay mucho paciente que viene con autodiagnóstico en función de cierta sintomatología o cosas que ha leído en internet, como que se ve representado en determinadas fobias, no tiene por qué, entonces para un poco que nos orientes. Y luego también hay muchas personas que vienen con fobias ya diagnosticadas o por médicos o por otros especialistas, pero pues siguen, ¿no? O sea, siguen, no terminan de resolver la situación, etcétera. Pues también un poco ver qué hacer en cada una de las cosas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, como tú decías, Judith, es un concepto muy amplio. Realmente hay muchos tipos de fobias, que luego entraré un poco, fobias a cosas externas, fobias más vinculadas a algún trastorno, pero de hecho una fobia de entrada implica un miedo muy alto, muy persistente, irracional, a algún estímulo, que puede ser un estímulo, pues una situación, tengo fobia al avión, por ejemplo, había que coger un avión, o fobias a insectos, animales, tipos de seres vivos, que es también muy común, ¿vale? Luego entraríamos en fobias, por ejemplo, más vinculadas a una fobia social, que también es muy típico de algunos tipos de personalidad. Me da pánico o me da mucha ansiedad, pues encerrarme con gente. Y también otro de los tipos de fobia que es muy frecuente, creo que es el más frecuente, es la agorafobia, que implica que al salir de casa, en cualquier ámbito abierto, me entra un ataque de ansiedad o pánico importante, ¿vale? En cualquier caso, lo común que tienen todas las fobias es que hay un miedo irracional muy alto que da una sensación de no controlo. Es decir, veo, pues, no sé, voy a coger un avión y soy incapaz, no controlo mis emociones, tengo muchos síntomas físicos, no puedo hacer esa situación o ese hecho de forma coherente y racional. Digamos que aquí la racionalidad está aparcada y solo tengo miedo irracional. Sería un poco el concepto que englobaría cualquier tipo de fobia. Sí, ¿cuál es la diferencia entre tengo miedo, que es miedo en el sentido de a lo mejor me da respeto, no me encuentro cómodo, no sé, con determinados animales, y tener una fobia? De hecho, es cuando veo que ese miedo llega al momento o al punto que me bloquea para hacer mi actividad normal. Es decir, yo puedo tener miedo al avión, no me gusta, me incomoda, pero lo cojo, con lo cual es un miedo. Si la fobia me implica que soy incapaz de cogerlo, es que es fobia entonces. O a lo mejor digo, a mí no me gusta mucho salir a la calle a sitios con gente, con ruido y demás. No me gusta, pero si tengo que hacerlo, lo voy haciendo. Pero si realmente salgo a la calle, pongo un primer pie y todo me empieza a marear, taquicardias y tal, veo que aquí ya me impide hacer vida normal. O sea, una fobia es una cosa seria. Es decir, porque muchas veces ocurre, son consultas de tengo agorafobia. También yo creo que hay determinadas fobias que están como más comúnmente aceptadas en el sentido de que se han visto más en medios, en cine, en otras cosas, y cuando preguntas, no, bueno, sí que voy al supermercado, sí que voy, bueno, cuando cojo el coche, bueno, y claro, ahí dices, bueno, es que a lo mejor no es una fobia, ¿no? Pero sí que hay algo que te está condicionando tu vida, habrá que ver un poco qué es lo que te está ocurriendo, pero a lo mejor eso, una fobia como tal, podríamos decir que no es. Exactamente, es decir, también puede pasar en un momento de tu vida por algún tipo de estrés que ya has tenido que algo te cree pues más rechazo, por ejemplo, una fobia social. Sería fobia, realmente, si ha sido un episodio por algo vinculado, es un miedo, que a lo mejor estás más susceptible, más sensible y en un momento dado hay un bloqueo en salir a la calle, por ejemplo. Fobia, si realmente es algo muy muy puntual, no llamaríamos que es una fobia. Es verdad que a veces hay fobias que son como más populares, entre comillas, y que la gente las utiliza más a nivel, ¿no?, dialéctico, conversación, pero no llegan a ser una fobia. Una fobia es algo que tiene un mínimo de transcurso y de frecuencia y que realmente implica no controlar la situación y me impide de forma dramática hacer una vida normal. ¿Cuándo surge la fobia? Quiero decir, ¿es algo espontáneo? ¿Hay algún desencadenante? ¿Algún evento?
Puede haber un desencadenante, algún episodio que te traumatice o que te sea de alto impacto, pues a lo mejor alguien que, no sé, le ha mordido un perro, pues a lo mejor tiene fobia a los perros, porque realmente tiene un episodio que le ha condicionado, ¿vale? Puede ocurrir eso, que haya un hecho, o voy a un avión y el avión pues se avería, hay que parar, y ya entonces eso me bloquea. Puede que haya un hecho así, o puede que a lo mejor, pues por ejemplo, lo que es fobias más sociales, situacionales, no tiene una causa tan concreta. Puede ser porque a nivel interno yo estoy más cansado, más estresado, más agotado, tengo quizá un momento en que no tengo energía, hay más apatía. Vale. ¿Qué tiene que ver ansiedad y fobia? Normalmente en las fobias hay ansiedad, ese es el tema. Es raro que una fobia no provoque ansiedad, porque hay un miedo tan irracional y tan intenso que se dispara mucho la parte física y fisiológica de lo que yo siento. El cuerpo, digamos, que no controla y tiene ritmos muy, muy intensos, pero negativos en este caso. Con lo cual, cada vez que yo me autoobservo y me hipervigilo, me sube la ansiedad. Y lo que ocurre con las fobias, como veo que no controlo el estímulo, yo me estoy dando cuenta más de que no lo controlo y la ansiedad me va en aumento. ¿Qué se puede hacer en el caso de las fobias? Bueno, primero, me imagino que debería haber un diagnóstico, ¿no? O sea, recurrir a un profesional para que de verdad nos confirme o descarte si realmente es una fobia. Correcto. Primero es ver si realmente es un miedo, que lo podemos sobrellevar, y también hay que ver algunas pautas conductuales y mentales para poderlo llevar, pero un miedo no es una fobia. Un miedo es que algo no me gusta, que me produce alguna incomodidad, pero puedo, digamos, llevar mi vida normal. Se puede también tratar, los miedos de hecho se tratan en terapia, pero sería otro tipo de enfoque muy diferente. En caso de la fobia, ¿qué implica? Que la fobia ya es, me puede aparecer quizá de forma inesperada, porque a veces sí que es verdad que sé lo que me identifico en fobias, pero no siempre me ocurre cuando estoy en ese momento. A lo mejor me puedo anticipar también y sé que mañana cojo el avión, ya me aparece el primer síntoma el día antes, por ejemplo, ¿no? Aquí sí hay que tratar, de hecho se puede complementar con un tema farmacológico si es algo muy frecuente, muy intenso, pero sobre todo es ver qué ideas y creencias me vienen a la cabeza cuando tengo esa fobia, qué pienso, qué es lo peor que imagino, qué creo que me puede pasar, entrar en ver realmente, analizar qué ideas tengo para ver si realmente esa fobia la puedo bajar de intensidad. ¿Una fobia no tratada va más? Quiero decir, ¿evoluciona? ¿O cuál es el impacto que tiene en el paciente? Depende un poco de si la fobia es algo que me implica tener contacto directo con ese estímulo. A lo mejor si cojo el avión una vez cada 10 años, no es un problema esa fobia, ¿no? O busco alternativas. No cojo el avión, pues cojo el tren o cojo el coche. O si sé que no me busca, por ejemplo, las alturas, no subo a ninguna altura. Con lo cual sé que hay una fobia que si la tengo en mi vida me supone un alto nivel de intensidad, pero a lo mejor la puedo evitar. El tema es a lo mejor fobias más sociales, que aquí sí que no podemos estar 10 años sin contacto social, con lo cual aquí sí que es importante tratarla, porque si no va a ir en aumento. En el tema de la fobia social sí que son frecuentes las consultas. No sé si la pandemia también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ese antes y después. También es cierto que muchas veces habla de ansiedad social, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre ansiedad social, fobia social, el cómo nos relacionamos. De hecho, la ansiedad social se le produce a mucha gente que es más introvertida, más reservada, y no es tampoco ningún problema muy dramático. Es decir, al final también es verdad que entendemos que hay como una cierta presión, hay que salir, hay que tener muchas amistades, hay que tener mucho vínculo social, y la gente que no lo tiene a lo mejor se pone ansiosa de que tiene que tenerlo porque se ha dicho que hay que tenerlo, y eso crea una ansiedad, pero no porque yo tenga ningún problema real, sino porque a lo mejor hay una presión a mi alrededor que si no tengo ese mínimo vínculo social ya no soy bien aceptado. Sí, ¿no? Que ocurre a veces, ¿no?, en entornos laborales, ¿no? Es que nos tenemos que relacionar ahora en determinado evento, fiesta, etcétera, o en entornos de pareja, ¿no? Estoy con una persona y entonces me veo obligado a cambiar determinados comportamientos seguramente, y ahora tengo que ir a sitios con más gente, a convocatorias, a relacionarme con una familia, ¿no? Y es incomodidad más que a lo mejor. Eso es una incomodidad, es decir, es algo que a mí no me gusta, no me apetece y no me aporta. ¿Es una fobia? No, para nada es una fobia, es una cosa de mi forma de ser, y yo he de ser consciente de qué es lo que a mí me gusta. Entonces, a lo mejor sé y he de ser consciente de que estar con mucha gente o conocer gente nueva, aunque tenga otra pareja o otro vínculo, no va conmigo o me quita más energía que me la da. Bueno, hay veces que también sí que provoca sintomatología, ¿no? O sea, porque claro, nos obligan, o sea, o el entorno nos lleva a estar en determinadas situaciones y sí que pues sudoración o miedo, ya estoy mal en los días anteriores o no duermo pensando en este momento, ¿no?
Sí, sí, aquí se trata de una ansiedad social de relación provocado por algo que estoy forzando a nivel emocional, que no me apetece, pero por causas externas me veo como obligado. De hecho, aquí lo importante en terapia es cuestionar qué nivel de obligación me impongo yo. Si realmente es algo que me vale la pena y me compensa o el coste emocional es muy alto. Y aquí hay que valorar realmente qué me aporta, ¿no?, esa incomodidad emocional. Sí, sí. Y en el tratamiento de las fobias, ¿de qué podemos estar hablando? No sé si hay unas guías, unas pautas que se aplican normalmente a las fobias o hay que tratarlas de manera individualizada porque cada situación es un contexto muy diferente. Realmente, aunque hay fobias que son muy características, o todo lo que es vinculado a fobia social o temas de agorafobia, que son las más comunes, van vinculadas a veces a trastornos de depresión, de ansiedad, temas de obsesivo-compulsivo, con lo cual no va normalmente vinculado de forma aislada, siempre hay algún otro trastorno que la acompaña, con lo cual hay que tratarlo también de la raíz del problema. No es que yo tenga fobia social porque sí, en general, puede que esté causado por una depresión o porque he vivido un episodio muy traumático en mi vida o porque llevo mucho tiempo sin energía y está dentro de otro trastorno. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Si es una fobia muy simple en el sentido de específica, fobia al avión, fobia a animales y tal, es mucho más fácil de tratar, porque es un estímulo muy focalizado y muy situacional. Cuando ya hablamos de fobias que son más vinculadas a lo mejor pues a un trastorno obsesivo o a un síntoma depresivo, ahí que se ver la raíz del problema. ¿Y cómo ayuda la terapia psicológica? ¿Cómo se trabaja? Primero, ser consciente realmente de cómo me afecta eso a mi vida. Si realmente para mí una fobia social o un tema de agorafobia es muy bloqueante para mi día a día, es cuestionarse qué es lo que me hace realmente provocar esa ansiedad, cuál es la raíz. Salir, que me vean, que no sé qué decir, que haya mucha gente. A veces la agorafobia, por ejemplo, se da en sitios con mucha gente, pero si estás con 5 o 6 personas o 10 no se da, con lo cual también es bueno saber en qué límite yo puedo controlar. Es un tema de control. Si yo tengo un control en determinado tipo de situación, lo puedo llevar mejor, pero si eso se me exagera mucho, a lo mejor no. Tener ese límite de control es importante en la fobia, porque sé realmente hasta dónde yo puedo más o menos gestionarlo. O sea, que hay esa parte de observación o toma de conciencia, ¿no? Y luego se trabaja la exposición a esos entornos que provocan incomodidad o... Depende del tipo de fobia. Hay que ir muy despacio porque a veces una exposición muy directa y muy agresiva en alguna situación puede producir el efecto contrario. Antes de ir a una exposición hay que antes tratar temas mucho de creencias, de por qué me ocurre, qué me da la cabeza, qué pienso en ese momento. Es más, entrar en el mundo más de creencias antes de hacer la exposición en vivo, que eso a veces puede tener un efecto un poco arriesgado. Sí, pero bueno, que sí que es cierto que se habla muchas veces de ello, incluso los propios pacientes muchas veces vienen documentados, es decir, se han informado, leído, etcétera, pues se quedan un poco con esos tips y vienen incluso demandándolo, ¿no? Ese acompañamiento, cómo hacerlo, incluso también a través de realidad virtual, ¿no?, que son modelos que se trabajan. De hecho, en sí que hay alguna de las psicólogas que lo trabaja, pero claro, son casos muy específicos en los que sí o sí no se pueden trabajar otras cosas y luego aparte será una parte del proceso, que como tú bien dices, al final es que hay muchas cosas que trabajar antes, ¿no? La exposición a lo mejor es casi cuando ya hayamos entendido el por qué estamos así. Exacto, depende mucho del tipo de fobia, ¿no?, lo que hemos dicho. No es una fobia a un perro que a lo mejor por lo que sea no vas a ver, o si eres en el campo y cada día tienes 5 perros al lado, hay que tratarlo de otra manera, ¿no? La fobia al avión, por ejemplo, es una fobia muy popular y bastante frecuente, pero al final muchas personas optan por alternativas, ¿no?, porque no es algo para ellos vinculante. Eso sí, si cojo un avión, tengo que tratarlo, porque eso sí que me condiciona realmente. Sí, pero bueno, sí que hay diferencia entre evitar, o sea, es decir, voluntariamente estoy evitando esta situación por lo que me pueda conllevar, a no se da la situación y entonces tampoco lo tengo que poner en esa posición de voy a provocar el subirme a un avión para ver cómo me siento, ¿no? Pero la evitación en principio tampoco ayuda, ¿no? La evitación voluntaria. De entrada no, porque es una forma de bloquear ese miedo. Lo estamos haciendo como un parche, no adentramos en él, con lo cual no conocemos la raíz del problema. Y algún día puede que salga, porque la vida puede cambiar mucho y esa situación que ahora he evitado, en algún día me puede volver a ocurrir. Con lo cual, la evitación no sería la mejor solución. Tampoco inicialmente la exposición en vivo, porque hay que ver si estamos preparados para eso y no dar el efecto contrario. Sí. Y sobre todo manejar raíces de creencias, de miedos, de educación, de patrón social que he vivido, porque eso a veces nos hace que tengamos miedos infundados y que si se hablan en terapia se pueden cuestionar y llegar a reducir bastante. Ocurre también la situación de que no sea el paciente el que demande ayuda, sino que sea un familiar o un allegado porque ve que hay una persona que está muy afectada por
una situación, pero pues está o muy bloqueado o no se enfrenta o se ha aislado, ¿no? El propio problema o la propia fobia le va aislando y no se quiere enfrentar a ello. ¿Hay alguna manera de poder ayudar a estas personas o de qué manera se puede tratar esta conversación? Bueno, es complicado porque de entrada la persona, digamos, protagonista del tema ha de ser consciente de lo que le ocurre. Si viene alguien y nos dice que está preocupada por esa persona, pero la persona, digamos, protagonista no es consciente, no vamos a poder hacer nada. Hay veces que es consciente, pero no se atreve a... Ha de haber también ese plano de me pasa algo, ¿vale? Soy consciente, pero he de pasar a la acción. Y he de pasar a la acción yo. Entonces, ese paso de soy consciente, pero me quedo en la observación, no es suficiente. Es verdad que a veces hay gente que dice, sí, me pasa esto, tengo este miedo o esta fobia, pero la acción o el cambio conductual de lo que has hecho hasta en ese momento no es capaz, por lo que sea, ¿eh? Con lo cual... Hay veces que pueden tener muchos miedos, ¿no? O que han tenido episodios que les han marcado mucho y entonces, bueno, me quedo aquí porque por si acaso me vuelve a pasar algo así, prefiero, me quedo como estoy, aunque esté mal, pero me quedo como estoy, ¿no? Seguramente hay un condicionamiento aversivo que hacen que sé lo que hay, soy consciente, pero no quiero actuar. Entonces me quedo en esa posición. Bueno, es una falsa zona de confort también, pero hay personas que lo prefieren vivir así. Ahí es muy complicado actuar a nivel terapéutico porque tú vas a dar unas pautas, pero la persona ni se las cree ni las defiende todavía en su propia persona. Las ve como un plan observador. Y hasta que se puede de alguna forma vincularlo al plan de acción personal, es muy complicado. Y o sea, los familiares que vengan con esa consulta, ¿qué se hace? ¿Hay algo que hacer o de momento poco? Claro, a lo mejor luego la persona se da cuenta de que si actúa y hace algo diferente, la cosa puede cambiar. Pero no porque me lo digan a mí que vaya, yo voy a cambiar. Tengo que defendérmelo, tengo que creérmelo y tengo que ver que realmente es algo bueno para mí y positivo. Tiene que ver el beneficio, ¿no? A veces ocurre, ¿no?, que viene la pareja o el amigo o el padre de... Y es muy complicado si el mismo, digamos, víctima de lo que le ocurre ve que no va a hacer nada. A lo mejor si conociese casos o situaciones o personas que han atravesado lo mismo o ese proceso y ven que han mejorado o que lo han superado, pues sí que les serviría, pero bueno, tiene que estar en esa fase, evidentemente. En este caso lo que se puede hacer es intentar sobre todo no presionar a la persona, no decirle tienes que hacerlo porque eso no funciona, sino preguntarle qué te perjudica de hacerlo, de no hacerlo, qué parte tienes de beneficio, que ella misma se dé cuenta de por qué se queda en ese punto. Pero lo que es obligación, presión, intentar cumplir lo que me dicen, no va a funcionar nunca. Vale. ¿Y alguna recomendación o pautas que nos puedas dar a las personas que tengan dudas de si tienen fobia o no, o tienen ya episodios que les están condicionando? ¿Qué les podríamos decir? Sobre todo lo importante es acudir a un profesional para que distingamos si es un tema de miedo, un tema de rechazo puntual o realmente es algo muy fóbico. Ese es el primer punto. Realmente las fobias se dicen muchas más de las que son en realidad, con lo cual hay que ver realmente si hablamos en probabilidad de una fobia. Si es el caso, en este caso sí que lo que tenemos que hacer es ver de dónde sale esa fobia y realmente evaluar si es algo puntual, que lo puedo llevar bien, o lo puedo de alguna forma, canalizar. Convivir. Sí, convivir, porque al final es un tema de convivencia, ¿no? Pero si realmente me supone un bloqueo para mi día a día, es cuando hay que actuar de forma más frecuente para que al menos eso sea un miedo. Pasemos de una fobia a un miedo que puedo yo sobrellevar bastante bien. Vale, bueno, y luego al final pues, siempre un poco lo que decimos, ¿no? Cuanto la prevención ayuda a que el tratamiento sea más fácil y cuanto antes pedamos ayuda, más fácil, o sea, antes vamos a tener información de cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, si necesitamos a más profesionales, etcétera, ¿no? El dejarlo, normalmente las cosas no se resuelven de manera espontánea, ¿no? Desgraciadamente. Correcto, y además cuando tengo ya una inquietud de que algo me molesta o tengo miedo o puede ser una fobia, lo mejor es aclararlo, que tenga claro qué tengo y cómo lo puedo afrontar, porque al final si no se crea cada vez más una intensificación del síntoma y eso ocurre. Claro, no entendemos, ¿no? Vivimos también en la incertidumbre y como dices, ¿no? Eso pues se puede intensificar. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Ya con esto nos ha servido un poco también para tener esa foto, que muchas veces es ese primer toma de contacto con qué me está pasando, porque no sé qué es lo que me ocurre. Correcto. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Os animamos a que compartáis este podcast a las personas a las que les pueda ayudar y desde aquí os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.